Ok. Antes que nada, pues le doy gracias a Dios por la oportunidad de un nuevo día. Gracias Jesucristo, aquí estamos reunidos en espíritu, diciéndote como gentiles, salvados por gracia, por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por Jerusalén, te damos gracias por Israel, porque sin nuestros hermanos hebreos esto no fuera posible. Tenemos que tomar en cuenta y te tomamos en cuenta Jesucristo, y tomamos en cuenta a nuestros hermanos de Israel, a nuestros hermanos hebreos, porque sin ellos no tuviéramos esta oportunidad. Así que Jesucristo, te damos las gracias. Espíritu Santo, siempre estás con nosotros, eres bienvenido, queremos escuchar de ti. Esta es tu casa, como dice aquí en México, bienvenido sea, es tu casa. Aquí estamos reunidos, Espíritu Santo, danos entendimiento, conocimiento, revelación en tu palabra. Déjanos saber todas las cosas, las palabras hermosas que vienen de Jesucristo, de Dios para nosotros. Te damos las gracias, Padre Santo, por la oportunidad otra vez más de reunirnos aquí como hermanos. Y te queremos dar las gracias porque tú nos llevaste con bien, nos trajiste con bien. Y aquí estamos reunidos para aprender más de tu palabra. Y antes que nada, pues te doy gracias porque en tu nombre se van a abrir las iglesias, nos vamos a poder congregar y vamos a tener un testimonio que dar a nuestros hermanos de que aún con esta contingencia pudimos destruirla, desmantelarla, sacarla de la raíz y quitarle toda autoridad a nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, y ir para atrás con un testimonio y regocijarnos con nuestros hermanos, sabiendo que no dejamos y no descuidamos nuestra relación y comunión contigo. Ayúdanos a crecer cada día a día, y te decimos juntos, como gentiles, que te amamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, porque tú solo eres Dios, el único y verdadero Dios, en el nombre de Jesús. Y te decimos, igualmente amamos a nuestros enemigos como a sí mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar en el libro de Hechos, vamos ahora a comenzar el capítulo 15. Amén. Y somos 3, 4, somos 7, ¿verdad? Sí. Amén. Sí. Un número santo. Amén. Ok. Entonces vamos a leer 6 versículos cada uno. Okay. Y ya al último ya lo vemos, los que sobren, los últimos. Van a ser más de 6, pero no importa. Entonces vamos a comenzar, déjenme ver. Vamos a empezar con la hermana Cande. La hermana Cande, si pudiera comenzar con los primeros 6 versículos. Amén, hermana Cande. La palabra de Dios dice así. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, como Pablo, Bernabé, y tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia. Los gentiles
Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. ¿Sigue el 6? Sí. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Amén. Amén. Ahora el hermana Betty le quería preguntar, ¿están ustedes nada más en el estudio o nos está acompañando su hermano, su cuñado? Estamos nomás con su cuñada. ¿Nomás ustedes dos? Sí. Oh, ok. Le preguntaba por si alguien más estaba para que también leyeran. Estamos en el estudio en la iglesia. Ah, ok, está bien, mi hermana. Ok. Amén, hermano. El hermano Jesús, si puede seguir los siguientes 6 versículos. Del 7 al 12. Sí, el 7. Tome su tiempo, hermano, tome su tiempo para que digestione bien, porque es comida sólida, hermano, es comida sólida. Afínese la voz, hermano. Sí, hermano, no se preocupe, no, tome su tiempo. Dice la palabra del Señor: después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió los gentiles y oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, y lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros. Ellos purificaron por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la servicio de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hermanos pudieron llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvados de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas así había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Amén. Amén.
No le falta el 12, ¿que no? ¿Ya lo leyó? No, Sí, sí lo leyó, ajá. Ahora la hermana Edelina. Sí. El 13, ¿verdad? Sí. Ok. 13 al 18. 18. Ok. La palabra de Dios dice así. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Williams. Sí. Del 19 al 24. Al 24, ok. Bueno, en el nombre de Jesús, dice, sino que se les escriba que se aparten del... El 19. Oh, el 19, perdón. Ok. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convirtieren a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estén en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Hermana Betty, hermano. Sí, hermana. ¿Dónde se quedó? 24, acabé el 24, empezaría usted el 25. Del 25 al 30. Ok, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 25 dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no poneros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis y llenáis, pasadla bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Amén, Jesús. Amén. En el nombre sea de Dios, esta es palabra de nuestro Señor. Amén. Amén. Habiendo leído
la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasaron algunos tiempos allí. Fueron despedidos en paz por los hermanos para que volver a aquellos que lo habían enviado. Mas a Silas le parecía bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Wow. Después de algunos días, Pablo dijo a Benjamín, A Bernabé. a Bernabé, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Amén. 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 Versículo 37 en adelante dice la palabra del Señor. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron del uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Amén. Wow. Amén. Ahora vamos a ver si alguien quiere comentar algo, ¿verdad?, del capítulo. Vamos, el que quiera comentar está bien. O algo que no entendieron, y vamos aquí entre todos a ver qué dice la palabra del Señor. No todos a la misma vez. Ok, yo sí tengo algo que ando tratando de buscar lo que no entendí, donde decía, ¿verdad? Que le decía a los gentiles que Moisés había dicho que, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convirtieron a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Eso es lo que no entendí yo, de ahogado y de sangre. Ok. ¿Alguien tiene la respuesta o alguien sabe? No, yo también quería, la estaba buscando, pero ya me ganó el hermano de eso, porque no. Ok. Lo que yo entiendo, hermana, es de que los sacrificios eran cuando ejecutaban a animales o era la sangre, Ya. y el otro era que los ahogaban en su propia sangre. Ok. Oh, wow. Bueno, ahí está. Cuando se ahogan. Yo entiendo, hermana, que no se va a comer el animal que se ahoga su propia sangre, que no se desangra. Es lo que yo entiendo. Sí, esa es, hermana. Eso es. ¿Qué? Dígalo otra vez, hermana. Cuando matan un animal y que no se desangra, no se va a comer ese animal porque se ahoga en su propia sangre. Oh. Antes de desangrar, cortar o hacer una cortada para que se desangre el animal. Sí. Oh, wow. Sí, es lo que entiendo. Oh, Ajá. ok, ya entendí. Vamos, hay una traducción, la traducción, let me see, Nueva Versión Internacional, Ujú. y otra
Biblia de las Américas. ¿Se me Ajá, hace? la Biblia de las Américas. Sí. Ok, Biblia de las Américas dice que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar. Ajá. Ni carne de animales, sin desangrar, que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Sí. Observen estas normas dejándose guiar por el Espíritu Santo de Dios. Okay. En otra dice que no coman animales estrangulados. Okay. Oh, wow, ok. Sí, pues no se desangran, ok. Ajá, y ustedes saben que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Decían que si alguien, ¿verdad? Cuando mataba a un animal tenía que desangrarse, ¿verdad? Y la sangre tenían que taparla con tierra, no podían dejarla expuesta, así, tenían que taparla, ¿ok? Pero mi papá, como teníamos rancho, mi papá cuando mataba un animal se tiraba la sangre, la enterraban. Ya, la tierra, que tienen que enterrarse la bandera de arriba. Que no la quisiera uno. Oh, wow, ok. ¿Ya? Ok. Wow, ok. ¿Alguna otra pregunta? Pues básicamente lo que yo percibo es que están tratando es una discusión que están teniendo porque están poniéndole exigencias que ellos mismos no pueden cargar, ¿verdad? Como la circuncisión para los gentiles, ¿verdad? Que pues ya están en una edad muy grande y tú sabes que ese tipo de cosas pues puede causarles hasta la muerte, ¿verdad? Después la fiebre y todo eso. Entonces, cuando era más simple, por eso Pablo y Bernabé estaban... Ese era un tema que venían arrastrando, venían hablando sobre él, ¿verdad? Entiendo esa parte y donde les explican pues cómo es por la gracia de Dios, ¿verdad? En un arrepentimiento genuino. Y nosotros sabemos que el arrepentimiento genuino transforma y es evidente, ¿verdad? Ante los hermanos, es nuestro testimonio, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo muestra, ¿verdad? Obvio que el cambio tiene que ser evidente, el cambio, ¿verdad? Pero esa es la parte donde él llega y es lo que no entendí esa parte. Entonces gracias a usted, hermana y hermana Betty, esa era la gran pregunta que yo tenía, pero ahora lo veo muy claro. Sí. Ahora en los primeros versículos, ¿verdad? Dice que, sobre el versículo 15, ¿verdad? El versículo 5. Okay. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos, acuérdense de dónde Pablo viene, ¿eh? Pablo dice la palabra que era, ¿qué era, hermano Abel? ¿Pablo? Un fariseo. Fariseo de fariseos, así es. Entonces él sabe, ¿verdad? De dónde, él sabe con quién se está enfrentando ahí, ¿verdad? Aunque estos hermanos, estos fariseos habían creído, aquí dice, ¿verdad? Sí. Pero dice que se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjense, todavía están con eso, o sea que no han entendido la palabra bien con claridad, ¿verdad? Entonces dice que el 6 y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces, ahí es donde ellos se reúnen, ¿verdad? En Jerusalén, ¿verdad? Ahí está, es como quien dice la primera asamblea, ¿verdad? Donde se reúnen en Jerusalén, ¿verdad? Para tocar este asunto, a ver qué pueden hacer, ¿verdad? En el versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿ok? De la circuncisión, ¿ok? Okay. So, ahí tuvieron que reunirse con los ancianos, ¿verdad? Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto. Y de ahí es donde llegan a
atención, el versículo 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros lo sabéis, cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyeron. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Entonces ahí donde les dice que no hay diferencia que Dios no hizo diferencia entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Entonces fíjense lo que les dice en el 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Ok? Entonces aquí les está explicando, es por gracia que somos salvos. No es por la circuncisión o incircuncisión, no es por obras, no es por nada de eso. Amén. Sí. Entonces, dicen entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas hacía Dios por medio de los gentiles. ¿Okay? Entonces ahí, ¿verdad? Se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Pero sí. Entonces sí están entendiendo, ¿verdad? Sí, no, sí. Era un discurso, estaban tratando ese tema, ¿no? A fondo, pues de todas formas estaban llegando a la palabra de Dios, no a lo que ellos opinaban o lo que se estaban basando sobre la religión, sino que a lo que Dios había venido a establecer, que es por la gracia, ¿verdad? Para que, como dice él, ¿no? Es por gracia para que nadie se jacte, ¿verdad? Amén. Entonces aquí lo que se rechazó es, ¿verdad? La pretensión de que era necesario circuncidar a los conversos, a los creyentes gentiles, ¿verdad? ¿Verdad? Y querían obligarles a que observaran la ley de Moisés. Entonces aquí es donde ya ellos les dicen, no, dicen, lo único que tienen que hacer es no contaminarse con los ídolos, ¿verdad? Abstenerse de fornicación, de ahogado y de sangre, ¿verdad? Sí. Entonces la primera prohibición que les dan se refiere a no comer ningún alimento que se hubiera ofrecido a los ídolos, que fuera sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Porque acuérdense que en las religiones, también las religiones de donde venimos nosotros, de la religión pagana, ¿verdad? De Roma, ¿verdad? Y también en Grecia, ¿verdad? De todo el mundo. Es costumbre ofrecerle sacrificio a los dioses, a sus ídolos. Sí. ¿Para qué? Para obtener favores de ellos. Amén. ¿Se acuerdan? Sí. Que nosotros tampoco, ¿se acuerdan, hermanos, que nosotros cuántas veces no le ofrecimos que una manda a tal santo, a tal virgen, a tal, para que le hiciera el milagro de esto y del otro? ¿Sí me entienden? De la iglesia hasta el fondo, hasta el altar arriba ya, de rodillas, a ofrecerle al modo que me ayudara. Sí, hermana. Y tan callado que como está la cosa, todavía lo hacen hasta las personas de la iglesia cuando comen el pan del muerto. Ya. Aún lo practican, es practicado, pero la gente no lo sabe, pero aún la misma iglesia sigue comiendo pan de muerto, y es lo mismo. O sea que todo, miren, hermanos, cuando nosotros sabemos, si nosotros tenemos parientes que son inconversos, que todavía no son creyentes, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, cuando nosotros vamos a visitar a nuestros parientes, y nosotros sabemos, porque nosotros sabemos que ellos están celebrando alguna fiesta a un ídolo. Por ejemplo, en nuestros pueblos, ¿verdad? Cada pueblo tiene su ídolo, el que adoran. Y se les hace su fiestón, ¿verdad? Sí. A ese ídolo. Toda la cosa y banda. Ándale. Exacto. Entonces, hermano, todo lo que se hace es para ese ídolo y es dedicado a ese ídolo. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de comer de ninguna de esas comidas. Nosotros no debemos de participar en eso. Sí. Ok, ahora, si, por ejemplo, como mi hermano ahorita decía, ¿verdad?
como el Día de los Muertos. Ustedes saben el pan que hacen, ¿verdad? Para ese día. Los panes que hacen. Eso es dedicado. Eso es dedicado. La rosca. No, es el pan de muerto. El pan de muerto, el pan blanco. Sí. En mi rancho no se usa eso, hermana. ¿Mande? En mi rancho no se usa el pan de muerto. Ahí. Hay diferentes formas que le llaman. Sí, ajá. Entonces, eso, hermanos, nosotros si sabemos, no debemos de comerlo. Nosotros no podemos participar de eso. Por ejemplo, todo lo que, cuando viene el tiempo de Halloween, ¿ok? Eso es lo que es el Día de los Muertos, es Halloween. Sí, exacto. Que está todo, en México, en los países latinos es el Día del Muerto, aquí es el Halloween, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, todo lo que se ha dedicado a eso, hermanos, nosotros, dice la palabra de Dios, que no debemos participar. Por ejemplo, cuando mis niños estaban pequeños, yo ese día, si el día de Halloween salía entre semana, yo no mandaba a mis hijos a la escuela, yo los mantenía en la casa, ¿ok? Y yo no compraba dulces que fueran dedicados al Satanás, a los demonios. Yo no les compraba esos dulces y yo no les permitía que se los comieran. Si les daban dulces por ahí, a la basura. Todo eso a la basura. Eso no nos lo comemos nosotros. Nosotros no nos vestimos de Cinderella, ni de Mermaid, ni de Sirena, ni de nada. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estamos invocando espíritus sobre nuestros hijos. Si nosotros comemos eso, hermano, todo eso está dedicado a los demonios. Ellos hacen rituales, los satanistas hacen rituales y dedican todas esas cosas a Satanás. ¿Ok? Y nosotros estamos acá bien inocentes, ¿ok? Cuando más bien es ignorancia, porque no nos explican que todo esto está dedicado a las tinieblas. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de participar en las obras de las tinieblas. Ahora aquí está hablando, ¿verdad? Dice que se abstengan, dice solamente lo único que les piden, dice, es que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, no participes en nada de eso de los ídolos, ¿ok? De fornicación, ¿ok? De ahogado y de sangre, que no coman sangre de animales tampoco. Sí, ¿Okay? Aquí se usa mucho la moronga, se usa mucho la carne no tan cocida, que todavía tenga sangre. Yo lo que miro aquí, hermanos, es que aquí donde yo vivo es muy grande el Día de los Muertos que hacen en todas las panaderías. Lo único que venden es el pan de muerto, y la razón que yo no tomo parte en eso no quiere decir que no pueda hablar con las personas o saludarlos. No tomo parte en eso. Mejor hago mi propia comida, algo diferente, pero yo no celebro eso, sino que ¿por qué? Porque nuestro Dios no es Dios de muertos, la Biblia lo dice. Él es el Dios de los vivos. Entonces, el único que tiene muerte, en el único que hay muerte es en el reino de las tinieblas, hermanos, porque ellos fueron cortados de la vida misma que es Dios, ¿verdad? Entonces yo no me puedo entrelazar con la muerte. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado vida y Él es Dios de los vivos, no de los muertos. Vamos a 1 de Corintios 10:20, amén. Primera de Corintios. 1 de Corintios 10:20. El que le encuentre puede leerlo. Es 20. 10:20. Hermano Jesús, ándale, encuéntrelo. ¿Ya lo lees? Hay que dejar al hermano Jesús que lo lea. Yo no tengo libro. No, pásenle una Biblia. Ándale, hermano. Ya sabe que aquí el último es el primero en el reino de Dios, hermano. La palabra de Dios dice así. Le ganaron. A ver, pues. La palabra de Dios dice así. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, la sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. ¿Ya ven? Ahí
Sí, y el 20. Génesis, Corintios. ¿Desde el principio, hermano? No, anda muy lejos. Ayúdenle, hermana, para que lo lea la hermana. Amén, amén. Corintios 10:20. Sí. ¿Y el 21 también lo pudiera leer? 20. Deja que la hermana Cande lo lea. Ok. Sí, ya lo va a leer. ¿Cuál es? 20 y 21. 10, 20. Entonces dijo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagas partícipes con los demonios. No puedes beber la copa del Señor, y la copa de los demonios no podrá participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Ya leyó el 20 y 21? Sí. Sí. Y ahí nos dice por qué, hermana. El 22 nos dice por qué. El 22 de abril. Amén. Entonces, dice, entonces, al comer o sacrificado a los ídolos, no contamina físicamente a las personas, ¿verdad que no? No. Pero sí espiritualmente, Sí. ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la contaminación es espiritual, ¿ok? Amén. Amén. Sí, hermana. Amén. Hermana Rocío, ¿podrías leer el 22 y el 23? Ya, go ahead. No, ¿lo podías leer tú? Oh, sí, ok. Amén. El 22 dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. O sea que podemos hacerlo. Miren, podemos hacer lo que queramos. Amén. Pero dice, todo me es lícito, ¿pero qué? Pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque hay consecuencias, hermanos. Amén. Amén. ¿Ok? Hay consecuencias cuando ya conocemos la palabra de Dios y no lo obedecemos. ¿Bien? Así es. Así es. El siguiente libro para atrás. Así es. Amén. Está después de Hechos para acá. Así es. Ok, hermano Abel, hermano Abel, ¿quieren comentar algo? Mi esposo. Amén. Pues se le ocupaba mirando el tiempo. Ya vamos a estar en Romanos, ya vamos a estar en Hechos. Too late. Como los apóstoles, el apóstol Judas y Silas también se consideraban profetas, ¿verdad? Sí, amén. Y fueron, y con el testimonio que fueron a dar allá, muchos se convirtieron Amén. Amén. por fe, y todos eran gentiles. Sí, Por eso defendían de que no les pusieran esa ley, que querían que se circuncidaran. Si el Señor así como eran, así los aceptó. Así dio su baño a través de todos los gentiles, el baño del Espíritu Santo. Amén. Yes. está. Muchos que se salvaron en ese tiempo. Sí. Ya, y sin circuncidarse. Así es, amén. Así es, hermana.
Y la ley pues era muy dura, que ni los mismos Fariseos. fariseos la podían cumplir. Sí, exacto. Cargas que ellos podían llevar y se las querían poner ahora a los gentiles. Así es, hermano, así es. Sí, Entonces, hermano, gracias, hermano, gracias. el evangelio es sencillo, amén, es sencillo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que, ¿verdad? Los 10 mandamientos se resumen en 2, ¿verdad? Jesús dijo, yo no vine a anular, ¿verdad? La ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Y la ley y los profetas se cumplen en 2 mandamientos. Amén. Que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí ¿verdad? El apóstol Pablo ellos les están diciendo, mire, solamente a los gentiles se les da este mandamiento, nada más, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. ¿Por qué? Porque imagina, hermano, nosotros vivimos en una sociedad pagana, hermanos, pagana. Yes. ¿Ok? Que, nosotros, la verdad es que nosotros fuimos creados para adorar, hermanos. Y si no adoramos al Dios verdadero, vamos a adorar a algo o a alguien. Pero todos fuimos creados para adorar. Sí. Al Rey de Reyes. Amén, hermano. Amén. Al Rey de Amén, pero Reyes. el que no conoce al Señor Jesucristo va a adorar a algo, porque nosotros fuimos creados para adorar. ¿Ok? Entonces, en el paganismo, en un mundo, ¿verdad?, donde Dios no es reverenciado ni es temido, la gente va a adorar a algo. ¿Cuál? ¿Verdad? Y esta era la sociedad en que se encontraban en ese tiempo, y es la sociedad en la que nos encontramos ahora nosotros, ¿verdad? Y nosotros ya conociendo la palabra del Señor, el Señor quiere que nos abstengamos de estas cosas, y por eso es que estamos aprendiendo, amén. Estamos aprendiendo, ¿verdad?, lo que el Señor quiere de nosotros y lo que no quiere. Entonces esta palabra es hermosa. Yo no sé si hay algo más que quieran comentar. Gracias, hermano Abel, por este comentario. Sí, hermano, gracias. Gracias, hermano. Amén. Y si no, pues si quieren pasamos a peticiones. Sí. A dar unas gracias, hermana. Sí, amén. Yo le quiero dar gracias a Dios porque el lunes pasado tuve varios exámenes. Sí. Fui al doctor porque tenía dolor de pecho y dolor en la espalda. Y ya eran 8 días. Y se me quitaba de ratito, se me volvía a dar. Y se me quitaba de ratito y me volvía a dar. Sí. Entonces fui y me hicieron un electrocardiograma, Sí. un ecocardiograma, rayos X y luego una plancha que te ponen en la plancha y luego por encima pasa una plancha que va haciendo lectura en tus huesos. Sí. Y gracias a Dios todo salió bien. Wow, gloria a Dios. Tuve análisis de sangre temprano en la mañana antes de que llegara con los doctores. Y después el doctor me mandó otra vez a hacer análisis ya como a la 1, otra vez a sacar sangre. Y gracias a Dios de todos esos exámenes, son como 10 botellas cada examen. Oh, wow. Y de todos esos exámenes, nomás de los primeros días, nomás me salió un examen un poquito alto. Ok, Y el problema es nomás bajar el medicamento. ok. Y gracias a Dios que nada más eso falló en los exámenes que me hicieron. Y ya dice el doctor me dice que lo que pasó fue que me estiré los mazos del pecho. Oh, Está cortado desde el cuello hasta casi al ombligo. Pues al estirarme, se estiraron los mazos. Y era lo que traía, lo enchiloso que traía en el pecho y las puntadas que me estaban dando en el pecho y en la espalda. Y gracias a Dios que no fue nada de gravedad, sino que es nada más el estirón que traía de los nervios del pecho. amén, amén, hermano. Para él damos la gloria y la honra. Amén, sea la gloria y la honra. Amén, hermano. Estuvimos orando, ¿verdad?
día estuvimos pidiendo por ustedes, que todo estuviera bien, hermano, con su salud, y el Señor es bueno. Yes, Él Jesus. escuchó sus oraciones de ustedes y las nuestras. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén, hermano, gracias por el testimonio. ¿Alguien más? Yo también le quiero dar gracias a Dios por hacer posible la salvación por medio de la gracia. Le quiero dar gracias a Dios por quien es en nuestras vidas, y darle gracias a Dios por cada una de sus vidas, hermanos, y que siga Él llevándonos de la mano, guiándonos y pasando tiempo con cada uno de nosotros individualmente para que nosotros podamos hablar con Él de todo lo que queramos hablar, y que podamos darlo a compartir en nuestras vidas, en nuestro día a día, y que sea simple para que las personas entiendan que en Él hay salvación, perdón de pecados y una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más quiere dar testimonio? Yo me uno a la petición de mi esposa, hermana, que muchas de las veces el enemigo quiere a uno abochornarlo o darle para abajo, o si no miraba a mi esposo un día y otro día y triste, que no podía caminar, y pues él ya ve cómo es alegre y bromista y todo, y dije, no tengo que hacerle caso al enemigo, y orar. Gracias, Padre, porque mi esposo está bien. Gracias, Padre, porque mis esfuerzos son nuevas cada mañana. Y siempre dándole gracias a Dios y declarando lo positivo, nunca lo negativo. Siempre positivo, para gloria de Dios. Y Dios nos dio la victoria para gloria de Dios. Y ahora, ayer y hoy, estoy muy contento, y hasta me hice Amén. Ay, qué bien, gloria a Dios. Qué hermoso es, ¿verdad, hermano? Poder ser útil, ¿verdad, hermano? Yo despierto, ¿verdad? Yo sé que ustedes están conmigo en la misma, ¿verdad? Les abro mis ojos y le doy gracias a Dios, hermanos, porque puedo levantarme, puedo caminar, me puedo peinar sola, puedo vestirme sola, hermanos, puedo hacer de comer, puedo hacer tantas cosas, y yo le digo, Señor, gracias por tu misericordia, Señor, gracias, Señor, porque, Señor, si no fuera por ti, quién sabe dónde estuviera ahorita, quién sabe en qué condiciones estuviera, hermanos, y de verdad qué hermoso es que usted pudo, hermano, hacer ese desayuno para su esposo. Qué bendición, hermano. Amén. Amén. Qué bonito. hasta le cantó un canto a hermana en la mañana. Wow, dale las flores. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días por darnos luz. Amén. Buenos Aleluya. días a toda tu creación. Yes, Jesus. Buenos días, le digo en devoción. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Aleluya. Gloria a Dios. Hermoso. Forever. ¿Alguien más? No quiero dar gracias. Yo voy a dar gracias a Dios por un día más que me dio de vida, y por escuchar a mi hermana Rosy, que ayer le echamos mucho de ver. Que estoy contenta. Amén. Porque estamos todos. Sí, amén. Amén, hermanos. Con fuerzas para seguir adelante. Sí, amén, así Y es. voy a hacer una petición. Porque mi esposo ha estado, ya tiene días que está malo de una muela, y aquí no se la quieren sacar por esta pandemia pues que está, pero mañana mi hija va a llevarla a ver si allá en Bakersfield se la quieren sacar, que no ocupa cita, dijo una señora que llevó a su esposo, y a ver si allá se la sacan, porque ahora todo el día estuvo bien mal. Ay, Sí, a ver si eso, le pido a Dios que mañana nos abre esa puerta. ¿Le duele, hermana? Mucho le duele. ay, Señor. Y nomás que ahorita le eché hace ratito que le eché clavos, por eso está. Pero
portaba como un perro. Se muere. Hermoso. Y ya se merece. Jesus, help. Hermana Cande. Sí, Si muele clavo, unos 2 clavos molidos, aunque sea con la piedra, así con la cabecita de la piedra, muélalos, se los humedece poquito y se los pone a un lado de la muela. uy, hermano, a ver, todo esto le he hecho hace ratito ahorita para que se armara aquí tengo todavía ni lo molí. Okay. Esto es lo que le calma porque pastillas nada le hace, ya nada. Ay, Sí, y ya le puse esos clavos y molidos y no, hasta con un cutie húmedo se lo pongo, pero no, a veces le pega bien fuerte. ok. Pues ya le digo, eso le pido al Señor que mañana nos abra esa puerta. Amén. Vamos a orar, hermanos. Hermanos, vamos a orar por el hermano. Amén. Porque el Señor tiene poder para sanar. Amén. Amén. Hermano Williams, ¿pudieras orar? Amén. Sí, hermana, ¿cómo se llama? Hermana Cande, si pudiera poner su mano sobre el cachete hacia donde tiene la muela su esposo, poner su mano sobre él. Sí, Y en el nombre de Jesús, unánimes y la oración mutua, pudiera decir, gracias Jesús, gracias Jesús, porque tú eres bueno. porque tú eres bueno. Y tú creaste Tú creaste a mi esposo, a mi esposo, y yo, que soy su esposa, yo que soy su esposo. somos una sola carne. Somos una sola carne, Porque lo que tú unes, porque lo que tú unes, nadie lo puede dividir. nadie lo puede dividir. Ahorita está en dolencia mi esposo, En dolencia a mi esposo, y yo duelo por él, yo ruego por él. porque él es el amado que me has dado, El amado que me has dado, y valoro valoro la vida la vida de tu Hijo Jesús de mi Hijo Jesús, en la vida de mi esposo. en la vida de mi esposo. Amén. Ahorita no hay doctores, Usted diga esto, Señor. ahorita no hay doctores Usted diga, Carmen. Mande, pero usted diga lo que dice el hermano. Ahorita no hay doctores que puedan atenderlo, que puedan atenderlo, pero tú pero tú, y en ti en ti, ponemos nuestra confianza. ponemos nuestra confianza. Nosotros somos Nosotros somos ese pequeño grano de mostaza un pequeño grano de mostaza. y tenemos fe en ti. Tenemos fe en ti. Y en este momento, En este momento, dolor, dolor, infección infección en esta muela, en esta muela, te sacamos de raíz, te sacamos de raíz, te despojamos de toda autoridad. estamos de toda autoridad. En el nombre de Jesús, sal fuera de la muela, sal fuera de mi esposo, Sal fuera de mi esposo. sal fuera de Jesús. Sal fuera de Jesús. En el nombre de Jesucristo, En el nombre de Jesucristo. sé sano Jesús. Sé sano Jesús. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Jesús Gracias Jesús por tu paz. por tu paz. Bienvenido seas, Bienvenido seas, doctor de doctores. doctor de doctores. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias Jesús. Sea el nombre de Jesús. Te damos sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Sanidad total, In the name of Jesus. te da en el nombre de Jesús. La reclamación en el nombre de Jesús. Bendice perfecto. Jesus. En el nombre de Jesús. Gracias Padre. Gracias, Señor. Amén. Gracias Jesús. Hermana Edina, ¿te quisiera dar gracias por algo o tiene una petición? Yo tengo dos peticiones, hermana. Amén. Quería que si podíamos orar por una hermana en
que ahorita tiene problemas personales. Se llama Natalia Canales. Ella conoce del Señor, pero ahorita no se está congregando. Natalia Canales. Ajá, sí, con su esposo, pues. Okay. Y quiere que me pidió anoche que si de favor podíamos, como hermanos que somos en Cristo, si podíamos orar por ella. Amén. Y por otra amiga que vive en Mexicali, que su esposo está en el hospital, tiene no sé qué es lo que tiene, la verdad, pero cayó al hospital y no saben si tiene corona. Y también le dije que íbamos a orar por ella para que, pues ellos no conocen pues saben del Señor, pero ellos pues son católicos. Okay. Y pedí nada más por ellos dos. Que el Señor, que conozcan al Señor y que pues lo que es que sea la voluntad de Él, sanarlo, no sé. Okay. ¿Qué edad tienen ellos? ¿Están jóvenes? Ella tiene la de Natalia tiene como unos 45, 47. Y la otra tiene como unos 50, su esposo yo pienso que tiene como unos 55, ella Okay. 53. Okay. ¿Cómo se llaman ellos, hermana? Ella se llama Natalia y su esposo se llama Joel Canales. Y la de Mexicali su esposo se llama Francisco y ella se llama Lina Flores. Francisco. Y la verdad no sé cómo se apellida el señor, pero ella es Flores. Ok, nada más con el nombre, está bien. Sí. Ok, no, pues amén. Vamos a orar por ellos. Amén.